Buenas tardes para las compañeras y los compañeros que participan de la Escuela de Gobierno de Florencio Varela. Es la segunda vez que charlamos. La verdad que uno desea que estas conversaciones sean presenciales, porque lo más enriquecedor y lo más lindo de charlar con compañeros peronistas es justamente la devolución a lo que uno dice. Estamos en el mes de junio. Es un mes importante para el peronismo. Este año en particular es la mitad de un año muy difícil, que es el año de la pandemia y en particular porque es un año electoral. Para empezar, quiero agradecerle a Julio Pereira por la cálida invitación, a Andrés Watson, el intendente, a mi amigo y compañero Carlos Kunkel y a mi compañero Oporto, que la verdad le dedican una parte importante de su tiempo y de su energía a seguir sosteniendo esta escuela de gobierno, que creo yo es formadora de muchos compañeras y compañeros que van a salir de ese lugar seguramente habiendo podido debatir ideas, debatir propuestas, habiendo puesto la energía creadora en la política, que una humilde opinión, a veces uno se siente un poco perdido, todos, y me incluyo, cuando para quienes empezamos hace tantos años a militar, siempre la línea rectora fue la palabra del peronismo. Hemos tenido enormes dirigentes en la provincia de Buenos Aires, enormes. Quiero recordar a Antonio Cafiero, quiero recordar a Balestrini, hombres que no destiñeron en la política, que en verdad construyeron desde la adversidad una situación de poder político al servicio del peronismo. A veces uno se siente perdido porque piensa cuánto más nos falta hacer a lo largo de la historia, ¿no? Para no tener que pasar por las situaciones que pasamos los últimos 4 años de macrismo, donde fuimos muy castigados, pero no fuimos castigados algún sector del peronismo. A veces cuando dicen vinieron por el kirchnerismo, vinieron por Cristina o vinieron por... Sí, entre otras tantas cosas, la han hecho padecer a Cristina. Situaciones que no tuvieron que ver solamente con la vida política, sino con la vida personal, ¿no? La afectación de su hija y de sus hijos en general, pero de su hija en particular. Pero no era por ella solamente. Mi lectura es que vinieron por el peronismo, y van a seguir viniendo. Este año, que es un año electoral, necesitamos reforzar la idea política y la fuerza política que tiene el peronismo. Lamentablemente, producto de la pandemia, no podemos estar en el lugar que es nuestro, incuestionable lugar nuestro, que es la calle. No podemos estar ni la política, ni la militancia, ni la dirigencia gremial, nadie, digamos, porque tenemos limitaciones severas. Sin embargo, creo que hay que recuperar la mística para llevar adelante la elección PASO de septiembre y la elección general de noviembre desde otro lugar. Serán las redes, serán estos videos, serán los audios, serán Zoom con los compañeros, será, no sé, el formato que elijamos. Lo que no podemos dejar es de despertar la mística en cada uno de los compañeros que quizás hoy se sienten confundidos, que no encuentran la manera, porque además en esto también transitan cuestiones personales. La pérdida de trabajo, la falta de expectativa, también apunta al bajón, digamos. Esto es lo que hay que remediar. Yo le decía el otro día a un compañero, vamos a tener que aprender a patear goles al arco iris y hay que sembrar esperanza. Tenemos la obligación de sembrar esperanza. Nadie acompaña un proceso político con quien no despierte esperanza. Y la verdad que el peronismo a lo largo de 70 años de historia ha sido eso. Ha sido futuro, ha sido esperanza, ha sido movilidad social ascendente, ha sido generación de empleo y ha sido fundamentalmente alegría. Yo recuerdo algo que decía Antonio Cafiero, que siempre nos imprimió mucha expectativa positiva, ¿no? Y él decía,
que hay que salir a la calle, los peronistas salimos a la calle con aire de fiesta y talante de romería. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Hay que sacudir las plumas, y hablando de plumas, creo que hay que dejar vanidades personales, que esa es otra de las cosas con las que nos encontramos, no en el peronismo en particular, sí en la política en general. Pareciera que hay una feria de vanidades permanentes. Un dirigente político tiene que ser porque refleja lo que los compañeros quieren, digamos, porque representa lo que la gente quiere que se vea representado de su sentir, de su padecer, de su expectativa. Digamos, ningún dirigente político es él por él mismo, por su sola persona o por su solo nombre, lo es en función de lo que representa. No quiero repetir frases que dijeron otros y mucho menos Evita, ¿no? Pero ella decía con mucha sensibilidad que ella no se dejó arrancar el corazón que trajo de la calle. Y me parece que todos nosotros, que provenimos de la gran mayoría de sectores muy esforzados de la militancia, no debemos dejar que las nuevas modalidades de la comunicación, sobre todo, los nuevos pareceres que tiene la política o el formato político, que es una dimensión distinta a las que conocemos desde la militancia. No podemos dejar que eso nos arrebate la palabra que tenemos que trasladarle a los compañeros. Y esta palabra para mí es un año difícil. Hemos logrado transitar la pandemia con mucho éxito, aunque la oposición y los medios y algunos sectores de la justicia, como la Corte, fallen en sentido contrario. Tanto el presidente de la Nación como el gobernador Kicillof han cuidado mucho a la gente, a la población, de esta enfermedad. Es una enfermedad que en el mundo ha causado las peores imágenes que hemos visto. En el primer mundo, países desarrollados, en nuestros países hermanos de América Latina, hubo gente que falleció porque no estuvo el Estado presente. Sin embargo, en nuestro país, y porque gobierna el peronismo, las decisiones que se tomaron fueron otras, muchas veces cuestionadas por los medios de comunicación fundamentalmente respecto de las restricciones, pero eso ha servido para cuidar la salud de la población. No sé si será interpretado esto en septiembre y en noviembre por la gente como con una mirada de positiva hacia el gobierno, no lo sé, no lo podría aseverar hoy. Lo que sí creo es que a la larga, cuando la gente siente alivio porque le llegó el turno, se vacunó, o cuando siente alivio porque alguien conocido necesitaba una cama en el sistema de salud pública, la tuvo, eso a la larga, y cuando pase el temblor, como dice la canción, va a pesar, y va a pesar favorablemente. Y de ahí nos queda la salida de la pandemia, que es lo más complicado, es la salida económica, volver a reactivar la industria, volver a reactivar el comercio, hacer que los planes con el que el gobierno ha asistido a este momento tan difícil puedan ir reemplazándose por trabajo. A nadie le gusta tener un plan por el cual se los obliga a determinadas cosas o no, o simplemente sienta que alguien le da un poco de plata para sobrevivir. A nadie le gusta. No hay persona, por más humilde que sea, que le guste. Es una cuestión de emergencia y deben ser entendidos como tales. El peronismo tiene mucha historia, mucho esfuerzo, muchas vidas entregadas a la historia política de este país, como para contentarse con una sociedad donde haya un 65% de pibes pobres hasta 14 años y un 44% de gente humilde, y que eso únicamente se resuelve con un plan. Tenemos que poner toda la energía en pensar, en discutir lo que haya que discutir y en seguir confrontando con los sectores de poder que siempre en este país han querido volver al Estado, los sectores de poder económico, para distribuirse el Estado entre los amigos. El mejor ejemplo de todo ello ha sido el gobierno de Macri,
que endeudó en 44.000 millones de dólares este país, pero no hay ni una vereda hecha, ni una baldosa puesta. Fue dinero de la fuga. Y eso ha tenido consecuencias, y no sé si las hemos visto todas todavía. Este año vamos a luchar contra eso nuevamente, porque el triunfo del 2019 no garantiza que no sigan insistiendo con volver a asaltar el Estado, porque eso es lo que han hecho, lo han asaltado. Entonces, la pregunta que uno se hace frente a ese panorama, pandemia, restricciones económicas, limitaciones productivas, una oposición que acecha en conjunto con muchos medios de comunicación y con amplios sectores de la justicia, cómo sobrevivir a eso, ¿no? En una campaña que va a ser muy compleja llevarla adelante presencialmente. Bueno, se trata justamente de eso. ¿De dónde sacamos fuerza todos nosotros para convencer primero a los amigos, a la familia, a los vecinos, que aunque el momento haya sido muy difícil en este año y medio que le tocó a Alberto y a Axel gobernar en la situación más difícil de la historia, de dónde sacar fuerzas para hacer una férrea defensa del gobierno nacional? Escuchaba hoy en televisión que el presidente había hecho, no sé si es verdad, pero digamos que podría ser cierto, que el presidente ha hecho una apelación a la defensa del gobierno. Y tiene toda la razón del mundo. No puede ser que haya personas que tengan responsabilidades públicas y que no se les escuche la palabra, que no defiendan la gestión. Es un gobierno, una gestión nacional y provincial donde hay muchos compañeros que hacen enormes esfuerzos todos los días, que hacemos muchos esfuerzos todos los días durante 24 horas para atajar las emergencias y tener una mirada mucho más proactiva sobre el futuro. Y hay otros que quizás no sientan la camiseta. Y lo voy a decir sin ponerme colorada, lo dijo claramente Cristina en 2 oportunidades, ¿no? Cuando habló de funcionarios que no funcionan, y acto seguido en el Estadio Único dijo, si esto no les gusta o no les queda cómodo, se sienten incómodos o se sienten presionados o lo que fuera, hay que buscarse otro trabajo. Porque los militantes, cuando tenemos el honor de ocupar una función pública, tenemos que dejar todo en ella, y eso es defenderla, porque la construimos todos los días. Entonces no puede ser que miremos para el costado cuando pasamos por momentos difíciles en la gestión. Y el por qué el uso de la palabra, a mí más que los gritos de la grieta, como dicen en algunos medios de comunicación, a mí lo que más me asusta es el silencio de los compañeros. Hay que hablar, hay que hacer uso de la palabra para defender la gestión, las ideas, el peronismo. Hay que hacer uso de la palabra para recordar, de la manera que cada uno pueda, no importa, no hay un manual para esto, lo que han significado los 4 años del macrismo para todos nosotros, para nuestro pueblo, para la gente. Si hoy hay chicos que no tienen conectividad es porque Macri decidió eliminar el plan de las notebooks para los pibes de los colegios. Si hoy hubo que hacer un enorme esfuerzo para tener camas de terapia intensiva, en aumentarlas de 700 y pico a cerca de 2.200, es porque un día la gobernadora anterior decidió que no iba a abrir ningún hospital más. Y si la educación la tuvimos que reforzar no solamente con el SAE, con el servicio alimentario, sino en la infraestructura, es porque un día el presidente de la Nación dijo la desgracia de caer en la educación pública. Cada una de esas palabras que han expresado estos personajes ha significado un deterioro del servicio del Estado. Y todos sabemos que lo que no regula el Estado de manera eficiente, tanto sea en salud o en educación, y en lo que el Estado no está presente y no interviene, lo regula el mercado de manera salvaje. Entonces hay pibes que se pueden pagar una parroquial porque los padres hacen un enorme esfuerzo, entonces no importa el deterioro de la escuela pública. Entonces sucede lo que en Moreno, Sandra y Rubén, porque no importa que no haya instalación de gas y tampoco importa que le haya costado la vida a 2 personas, ¿no? Y nada importa para ese modelo económico liberal.
Estamos en una coyuntura difícil. Yo a veces me cuesta, porque me parece una falta de respeto decirle a los compañeros lo que yo creo que deberíamos hacer en esta campaña. Pero sí me parece que, a modo de compartirlo con ustedes como compañera, es hacer uso de la palabra. Hay que hacer uso de la palabra, hay que defender este gobierno, hay que poder prevenir sobre lo que significaría que este modelo liberal que expresa Macri fundamentalmente, Macri, Vidal, Larreta, es mentira que hay halcones y palomas. No hay buenos y malos en ese modelo. Todos han rendido al mismo objetivo, y es que los sectores del capital financiero, destruyeron al capital productivo y destruyeron al Estado. Que el Estado quedara reducido a su mínima expresión y además concesionado a los amigos. Y así hemos visto a los Caputo, y así hemos visto las empresas de servicios y las cuentas offshore. Digamos, eso no va a cambiar porque no cambió en los 200 años de historia que tenemos. Siempre hubo un sector que expresa a esos sectores interesados en el Estado, contra los que luchó Perón, contra los que luchó Néstor, contra los que luchó Cristina y contra los que debemos luchar todos nosotros, porque además cada vez van a venir más perfeccionados. Los medios de comunicación expresan todos los días y generan conciencia. Para referirme solamente a la vacuna, primero que la vacuna no iba a llegar a este país, luego que si venía una primera dosis la segunda no iba a venir, luego que la vacuna era veneno, que la vacuna rusa era un negocio de Cristina, Putin y no sé quién, y que no iba, que era una... Es más, Alberto Fernández tuvo una denuncia penal por envenenamiento de la comunidad. Luego era quememos barbijos, hagamos marchas anticuarentenas, y todos los días es una distinta. ¿Qué significa eso? Cuando finalmente se puso a la luz tanta campaña antivacuna, apareció la palabra mágica y los personeros del poder y del poder económico, aquellos a los que pauta el poder económico, o sea que les rinden a ese poder, la palabra mágica fue Pfizer. Y siguen destruyendo a quien para mí fue el mejor ministro que hemos tenido, el mejor sanitarista de este país, que fue Ginés. Siguen estigmatizándolo con supuestas negociaciones y coimas que no existieron, pero no importa para ellos, no importa nada. Ahora sí, en el medio, a lo largo de estos 6 meses, generaron confusión, le rompieron la cabeza a la gente diciendo que no había que vacunarse, tampoco les importa. La cantidad de personas que andan en traslado en ambulancia del sistema privado, por el que pagan fortunas por mes, al sistema público, y el sistema público generosa y solidariamente les presta atención sanitaria. Esa cantidad de personas seguramente no nos han votado a nosotros, pero yo tampoco creo que esa gente que recibió la vacuna, aunque no nos hayan acompañado, que también fue parte de esas campañas antivacuna, que tuvo la necesidad de acceder a la salud pública. Yo no creo que esa gente esté desagradecida con la acción del Estado. Nuestra inteligencia va a tener que pasar por poder explicar a cada uno de los vecinos, a cada uno de nuestros familiares, por qué es necesario militar esta campaña. Esta campaña va a tener 2 partes muy cortitas, una pequeña campaña antes de la PASO, y una campaña corta antes de la general. Pero quiero que no nos olvidemos lo que nos pasó en la elección del 19 entre la PASO y la general. Macri recuperó 1 millón de votos entre una y otra. Y lo hizo porque nosotros nos pusimos cómodos entre una y la otra, pensamos que con la diferencia de la PASO nos iba a alcanzar de sobra para la general, y porque ellos descubrieron los lugares donde no nos había ido tan bien y fortalecieron esos lugares. No fue mágico que sacaran 1 millón de votos más. Tuvo que ver también con un descuido de nuestra fuerza política. Y ese descuido tuvo varios frentes. Uno es el frente político de campaña, obviamente. Haber hecho un discurso
quizás un poco más blando, más permisivo, porque total ya habíamos ganado la PASO e íbamos a conquistar otros sectores a la general, y fundamentalmente porque descuidamos lo que yo creo que es más importante en una elección, que es el armado de la ingeniería electoral. Porque ustedes me han escuchado alguna vez, algunos de ustedes, y lo voy a repetir. Nosotros podemos tener los mejores candidatos, porque los tuvimos. Lo tuvimos en el 2009 a Néstor, tuvimos en el 2013, tuvimos a Cristina en el 2017. Podemos tener la mejor campaña, las más finitas, las más adecuadas, las más sensibles. Podemos tener los mejores actos, que los tuvimos. Las movilizaciones más grandes, que las tuvimos. Ahora, cuando llegue el día de la elección, todo ese camino entre la campaña, los candidatos, los programas de televisión, el armado del discurso, la estructuración de lo que se va a decir, todo ese trabajo enorme que nos lleva a todos nosotros a la calle, a los compañeros, a tocar timbre, a entregar boletas, termina en un único lugar, que es en una urna donde a las 6 de la tarde se cuentan los votos y se vuelcan en una planilla. Si nosotros ese trabajo, que es la coronación de todo el esfuerzo anterior, no lo hacemos bien, nos pasa lo que nos pasó en el 17, producto de otras alianzas y de otras intervenciones, pero se los quiero decir porque lo he hecho yo en el 17 y en el 19. Tuvimos una muy mala fiscalización, con muchos defectos, que en el escrutinio costó muchísimo ordenar para recuperar muchos votos de los que podíamos haber recuperado. En esta última, con un poquito más de experiencia, afinamos esa tarea y en la provincia de Buenos Aires recuperamos cerca de 140.000 votos en el escrutinio. Pero es muy poquito para la cantidad de gente que vota. Por eso la apelación, la mía, digamos, tratando de encontrarle un hilo tenemos que encontrar la forma de convencer. Y como decía Perón, es persuadir, hay que convencer a las personas más cercanas de por qué acompañar a nuestro gobierno nacional y a nuestro gobierno provincial, poder explicar el esfuerzo que han hecho ambos gobiernos en la pandemia, poder explicar el esfuerzo que estamos haciendo para la salida de la pandemia, que nos encuentre con mayor mitigación en materia económica y laboral. Y después nos queda la otra tarea, que es la de militante político partidario, que es la de controlar la elección. Va a ser una elección atípica, no se va a poder movilizar en algunas barriadas la gente como se moviliza habitualmente, para que les sea más fácil ir a votar. Va a haber muchas normas de seguridad sanitaria para cumplir con los protocolos que se establezca desde la Cámara Nacional Electoral. Va a ser una elección muy compleja para llevar adelante a lo que estamos habituados a llevarla. Así que en todo vamos a tener que poner mucha atención, pero en el lugar que más atención vamos a tener que poner es en el proceso del día de la elección, en la fiscalización y en el escrutinio. Porque, miren, en la última elección, que nos fue maravillosamente bien en todos lados, en la del 17, que nos fue maravillosamente bien en todos lados, no importa cuál, pero hubo una sección que perdimos por 900 votos un legislador provincial. Y juro por Dios que le dimos vuelta al escrutinio de esa sección de arriba para abajo, de abajo para arriba, y la verdad nos faltaron un montón de actas para poder contar votos. Y como el legislador que entraba por esa sección de una fuerza opositora había tenido la suerte que en esa sección habían reunido todas las actas, era inapelable la discusión, no teníamos posibilidad de discusión. Entonces, yo digo que pongamos el esfuerzo en eso, que los compañeros que hoy están presentes en esta charla, más Julio, Andrés, Carlos y Mario, que son personas de mucha influencia positiva sobre todos ustedes, todos pongamos el esfuerzo en armar una elección memorable. No lo vamos a tener por campaña, por los impedimentos que genera la pandemia, pero debemos tenerlo por esfuerzo y compromiso militante. El día de la elección, por más que estemos seguros, porque las encuestas previas dan que ganamos, no nos relajemos ese día. No dejemos de mirar
cada voto, cada fiscal contrario, el movimiento de la escuela y fundamentalmente el escrutinio. Con el paso de los años se ve que yo me he convertido en una maestrita de escrutinio, pero lo digo con sinceridad porque he visto cómo esfuerzos que se han hecho durante meses en campaña, cuando a nosotros de un distrito o de una sección nos faltan 200 actas, es imposible reemplazarlo con nada. Así que la apelación de trabajo es esa. Y la apelación política final, lo que quisiera decirles a todos es que no hay cosa más maravillosa que haya tenido la Argentina que el peronismo. El peronismo fue quien incorporó masivamente a los jóvenes y a las mujeres a la vida pública, a las decisiones. Con las mujeres fue en la época de Perón y de Evita, y con los jóvenes fundamentalmente, inicialmente con Antonio Cafiero y luego masivamente con Néstor, con una hermosa juventud que se comió a la cancha. Y siempre fuimos eso, fuimos expresión del sentir más oculto, porque muchas veces los más humildes es a los que menos se escuchan. Y eso fue el peronismo, eso no lo debemos cambiar, debemos volver a representar a ellos, a todos aquellos que han sentido que el peronismo les ha dado una oportunidad en su vida. Y dejarnos de pensar en grandes postulados políticos, porque lo mejor que podemos hacer es cambiarle o intentar cambiarle la vida a cada familia argentina, desde el peronismo. Hay muchas postulaciones y formulaciones, hay mucho filósofo dando vuelta, digo yo, pero que finalmente aquellos compañeros que anclan en el corazón de la gente son el que permite que nuestra sociedad se transforme de a poco, como dijo Cristina el otro día, después de la vacuna recuperemos la alegría, en una sociedad que tenga motivos para reírse y para tener expectativa de qué es lo que va a pasar con sus hijos más adelante. Es eso, compañeros, ustedes saben que siempre pueden contar conmigo. Les pido disculpas de antemano si alguna cosa de esta charla ha sido inconexa y les reitero que me hubiera encantado estar presencial para que hubiéramos hecho devolución de esto, y además siempre es muy enriquecedora la palabra de los compañeros que militan cada día y en situaciones de adversidad mucho más aún. Gracias.